caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más, a un capítulo más de Frecuencia Paranormal. El único espacio donde analizamos los fenómenos paranormales, así como las teorías conspirativas, que sabemos existen, pero que nadie se atreve a discutir de la forma abierta que aquí lo hacemos. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida y agradecerles la sintonía. Mi nombre es Luis Ordelli y desde ya quiero invitarlos a que estén en contacto a través de las diferentes vías de comunicación para este tercer episodio del Contacto Extraterrestre. Como siempre, nos acompaña para dichas temáticas periodista e investigador Max Brannon, amigo de esta radio y favorito de todos ustedes. Max Brannon, bienvenido de regreso para continuar con esta excelentísima temática. ¿Qué dice el señor Rockstar? Buenas noches a todos los presentes, a cuantos nos escuchan en El Salvador y en el extranjero y a las naves terrestres o no que están sintonizando este programa. Así que se ha presentado Mauricio. Después sí te quería pedir unos segundos para hacer un par de brevísimos comercialitos a comercios populares que me han atendido muy bien esta tarde en la calle. Estimado amigo, amigo de la casa, amigo de todos ustedes, el maestro Mauricio, quiero saber, también se encuentra en cabina para dar su cuchara a esta sopa de locos que acontece Frecuencia Paranormal, martes, miércoles y jueves, 7 de la noche, justo después de los grandes de Europa. Amigo. Gracias, Luis. Gracias por permitirme meter la cuchara y los ingredientes también al programa. Gracias a Max también por su participación y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, como habíamos quedado pendientes, vamos a conocer ahora el perfil psicológico de los contactados y también vamos a hablar acerca del mensaje, es decir, por qué a veces hay mensajes que lo único que provocan es la pérdida misma del ser humano en su integridad, ya sea económica, física, moral, emocional, como sea, o a veces una combinación de todas ellas. En los primeros dos programas, para aquellos que se lo han perdido, platicamos un poquitito acerca de otras cuestiones que probablemente ahora las retocaremos también. Lo que vamos a hacer a continuación es vamos a escuchar un pequeño fragmento de una de las ponencias, de uno de los temas que desarrolla David Parceriza, este investigador argentino radicado en España, a través de su canal de YouTube Rimbel 35. Y aquí vamos a conocer el caso de los raelianos, un caso que nos va a llevar a la temática del día de hoy. Es decir, a él se le manifiestan unos seres, lo llevan a su planeta y le dan una misión específica. Y es donde todo se empieza a distorsionar y es donde todo se pierde, se echa a la basura y ya conocemos la historia. Los que no se conocen la historia la conocerán más adelante. Mauricio. Hablando de raelianos, hoy me encontré al doctor Mario Parrales, le quiero enviar un saludo, me dio mucho gusto verlo. ¿Solo eso? Sí. ¿No platicaron si iba a venir o qué? ¿O no, porque íbamos a la carrera. Bueno, yo andaba en la carrera. Mete un chimbolo, no. Para eso. Saludos al doctor Mario Parrales, que estamos tratando de localizarlo, pero no podemos. Ni siquiera Peter Castro puede contactarlo. Bueno, vamos con eso entonces. Psicólogo. Siendo la sede central de esta sociedad en Los Ángeles. Ahí imparte conferencias, cursos y revelaciones de todo tipo acerca de todo, de cánticos, oraciones, hasta nuevas formas de sanación. Bueno, y aquí ya pues podríamos hablar también del movimiento de los raelianos, cuyo fundador, Claude Bourillon, que era un ex periodista deportivo, se hace llamar a partir de ese momento Rael, y dice ser un emisario de Dios escogido por los extraterrestres para instaurar la paz en el mundo. Dice que Rael es portador de una medalla que entremezcla la esvástica con la estrella de David. Y él denomina como el símbolo del infinito. Este señor publicó 2 obras, El mensaje dado por los extraterrestres, en el 74, y Los extraterrestres me llevaron a su planeta, 1975. Desde luego, ambos levantaron una gran polvareda, sobre todo cuando intentó recaudar fondos para edificar una embajada extraterrestre en pleno Jerusalén. No os la perdáis. Bueno, está claro que hay muchísimos contactados que a lo largo de la historia se han ido enriqueciendo con sus mensajes y organizaciones. Una cosa es que un contactado saque un libro. Está en todo su derecho a revelar sus comunicados y, pues bueno, ganarse un dinero con sus trabajos, con sus libros. Otra cosa muy diferente es ya realizar fundaciones
organizaciones de carácter sectario, en los que, y aquí no hay que ir muy lejos, aquí en España tenemos unos cuantos ejemplos, y no voy a dar nombres, no quiero meterme en líos, pero desde luego hay muchas sectas ufológicas en España que han realizado auténticas patrañas, auténticas farsas, prometiendo una especie de paraíso si eran capaces de seguir todas sus directrices, pero a cambio les decían, bueno, desde luego que se acerca en tal fecha el fin del mundo. Y claro, tenéis que quedar absolutamente desprovistos de cualquier vínculo material. Nosotros ya nos ocuparemos de ello. Les hacían firmar los papeles, las escrituras de las casas, de los pisos y de sus propiedades. Y luego llegaba el día del juicio final, ahí no pasaba nada, la gente los denunciaba y bueno, aquello realmente se convertía en un circo. Esto pasaba aquí, en España, y sigue pasando. Hay muchísimas sectas ufológicas que se dedican precisamente a eso, a captar personas que de buena fe buscan estas cosas y lo que se encuentran pues es lógicamente con la estafa. Entonces, bueno, muchísimo cuidado dentro de este terreno. Sin embargo, también en este videoprograma, como a mí me gusta tanto que haya matices en las cosas y no nos radicalicemos en nada, hay también la otra cara de la moneda. Los casos en los que los contactados no han sido ni estafadores ni locos. Han sido personas que probablemente han recibido algo y han acabado convirtiéndose en víctimas. Y sus vidas han acabado en un fracaso absoluto. Este es el caso del brasileño Dino Kraspedón, de nombre real Aladino Félix. Este señor afirmaba estar en contacto con una especie de comandante extraterrestre venido de Io y Ganímedes. Dice que recibió muchas enseñanzas relativas a la estructura del universo y a la física cuántica. Dino Kraspedón aportó conceptos que aún hoy, desde luego, resultan pues muy viables bajo un punto de vista teórico sobre la naturaleza del espacio, la energía y las supuestas vibraciones dimensionales. Este señor escribió la obra My Contact with Flying Saucers, mi contacto con los platillos volantes. Pero, desde luego, su vida se arruinó por divulgar una serie de vaticinios que hizo. O sea, el hombre profetizó una serie de acontecimientos que se cumplieron a rajatabla. Predijo el asesinato de Robert Kennedy y de Martin Luther King. Luego parece que también dio en el clavo anunciando las barbaries de un grupo de terroristas brasileños. De algún modo, al verse cumplidas todas esas profecías suyas, las autoridades asociaron estas actividades de los violentos con su acertada predicción. Le tomaron por el mismísimo líder de esa banda terrorista. Claro. Más allá de la quinta dimensión. Estás escuchando a Luis Ordelli en Frecuencia Paranormal por Viejísimos. 7 de la noche con 19 minutos. Bueno, así iniciábamos el programa las semanas pasadas y también el día de hoy. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario acerca de estos fenómenos y luego nos meteremos a lo que es el perfil psicológico de los contactados. De repente hay muchos que dicen, yo contacto con el comandante Asta Sheran, y yo me pregunto, ¿y qué estará haciendo un comandante aquí en esta parte de la galaxia, en este planeta tan insignificante, dando órdenes y con una tripulación tan grande? Y de repente te empiezas a preguntar un montón de cosas que te dicen tenés que hacer esto y lo otro, y te empiezan a sacar dinero, si tú quieres tener una canalización, y etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, para mi pensar, con lo que he investigado, cuando un ser supremo superior te contacta para decirte cosas específicas, concretas. Si se te ha elegido por un motivo, el cual tiene... A ver, normalmente estos contactos tienen un beneficio muy grande para la humanidad y de cosas que realmente te sirven, te funcionan. Es decir, no te dan paja y no son como los contactos, por ejemplo, de Giorgio Bon Giovanni. Claro que eso es religión,
Pero lo hemos al incluido, final, lo hemos incluido en la temática, va. que igual, si se trata de deidades, está dentro de los contactos. Todos los contactos estos, por ejemplo, Giorgio Bon Giovanni, los que estamos hablando la vez pasada de las diferentes formas en que se ha aparecido la Virgen, extraterrestres, todos son mensajes genéricos y sin ningún fondo y sin ningún sentido, y exactamente todos son los mismos. Max, ¿cómo te imaginas tú un contacto extraterrestre que te sucediera a ti? Bueno, primero quiero empezar con el caso de los Bon Giovanni. Aparte del contacto con extraterrestres, con deidades o con personajes sagrados como la Virgen María, existe un tipo de contacto intermedio, porque resulta que Giorgio y su hermano Eugenio, porque fueron dos hermanos, que uno después del otro y separados por varios años, no fue al mismo tiempo, pretextaron y dieron algún indicio como sus estigmas, que no eran rajados por ellos en su piel, sino que aparecían, hasta por razones mentales puede haber sido, pero no los hacían con gilet, ni con cuchilla. Hablaban de que la Virgen venía en un platillo volador, o que la veían en naves. Alguien va a decir qué pelados, estos fumaban de la buena, o qué pajeros, o querían quedar bien con ambos públicos, el católico y el ufológico. No serían los primeros. Los niños pastores, inclusive Sor Lucía, que como digo, acaba de morir, o sea, es un personaje contemporáneo nuestro, hablaban en los periódicos portugueses de la época, cuando la iglesia les permitía hablar abiertamente, que no habían sido conventuadas ella ni hospitalizados los demás, porque los hermanitos de ella acabaron muy mal de enfermedades agudísimas para su época, que ni la iglesia pudo sanar, poniéndolos en los mejores hospitales. Hablaban de que habían visto a la Virgen María aparecer en aviones de luz. Claro, no iban a decir platillos voladores, porque en 1917 no existía El término. pero querían significar vehículos aéreos luminosos. Y esto más, fíjense que el párroco que primero los atendió, que por cierto inicialmente no les creía, después los molía a palos por mentirosos, o sea, no era un párrafo así, un párroco crédulo, también escribió que en las primeras apariciones no la vio simplemente aparecer como una imagen en pantalla de televisión, sino que venían algo como aviones de luz. También uno de los periodistas que asistió a las visiones, que era por cierto masón, escribió eso. Y curiosamente unos grupos espiritistas que operaban en Lisboa, a 750 kilómetros de distancia, anunciaron que una gran entidad celeste vinculada a la espiritualidad de la cultura occidental iba a aparecer en Portugal a bordo de vehículos de luz. O sea que se puede combinar, y de hecho en la historia del contactismo se ha combinado la aparición de personajes sagrados con la noción de vehículos de transportación aérea tecnológicos. No es que están necesariamente separados. ¿Cómo quisiera Max Brannon que se le apareciera un contactado? Digo, un ser extraterrestre. Pues para yo empezar a creer que no es mi mente, o que no es la influencia de todo este tipo de programas y literaturas en que uno se ha formado, o que no están jugando conmigo los gringos a través de sus drones para generar algún tipo de histeria colectiva o psicosis social que amortigue el problema de las maras, por ejemplo, debería yo pensar que ya con alguien como yo no iba a haber un plato volador tipo los de Billy Mayer que parecen copas de BMW o de Mercedes-Benz, sino que vaya, por lo menos la campana nazi que se les perdió a mis colegas de la Segunda Guerra Mundial, o directamente una teleportación, así ver que se materializa una figura tridimensional que yo la puedo recorrer hasta por detrás. Fíjate que me llama la atención. Se le puede ver el por detrás, porque siempre tiene que utilizar una civilización extraterrestre un vehículo. ¿Por qué no puede ser tan avanzada que utilice la teleportación de mundo a mundo? Si yo veo eso, de entrada creería. De hecho, Max, le voy a decir algo. En lo que yo sé, eso de lo que yo he investigado, que no está nada relacionado con lo que se conoce, digo, con lo que sale en YouTube, etcétera. Eso sí sucede. Hay teleportación entre mundos. Una de dos. O nos dan demasiada paja, o por algún motivo no lo han querido. Quisiera agregar a lo que Max mencionaba, Mauricio. Fíjate que Ricardo González, este contactado a través de su página Legado Cósmico, hace una pequeña acotación con respecto a la temática. Ante la aparición de ciertos personajes que se presentan con el nombre de un ser extraterrestre, argumentando que se trata de una energía y demás delirios mesiánicos, creemos importante compartir nuevamente esta reflexión de Ricardo González. Ricardo habla acerca de Antarel, que es un ser con el que él contacta. Aunque ya lo he aclarado antes, debo remarcar que Antarel es un ser extraterrestre de la región de Alfa Centauro, no es ninguna energía ni Elohim, es un ser concreto y biológico que está en contacto con diversos grupos del mundo desde hace décadas.
y ha sido visto en distintos encuentros directos por múltiples testigos, entre ellos la reconocida periodista ovni Paola Harris, en el contacto programado de septiembre del 2014 en el Monte Shasta. Es lamentable que algunos personajes tomen ese nombre para sus actividades. Reiteramos que no tenemos nada que ver con ello. El contacto debe de ser simple, sin formas sectarias, sin seguidores. Hacer de esto una religión es un enorme error. El mensaje es más importante que los mensajeros. Pero yo pensaría que las dos cosas son importantes, porque así como vivimos en un lugar lleno de timos, no sabemos con quién estamos contactando y si el mensaje es verdadero. Fíjate que ahí entramos a lo que es la filosofía. Quienes establecieron como criterio que para determinar si una doctrina es apta para el progreso espiritual del ser humano, es importante que quien la difunda tenga que literal y puntualmente vivir conforme a ella, fueron los rishis hindúes autores de los Vedas. En todas las sectas de la India, que son como 360,000, existe un único principio que es universal a todas ellas. Si una doctrina puede conducir a la liberación o a la iluminación, el que la originó primero se debe saber quién es. O sea, no vale decir que es de tiempos remotos y que su fundación se pierde en la noche de los tiempos, no se puede, se tiene que poder decir puntualmente, fue fulano el que dijo esto primero, y ese fulano, y si no todos, la mayoría de la cadena de la parampara, es decir, los sucesores espiritualmente autorizados después de él, si no todos, la mayoría, tienen que haber vivido bastante conforme a esta doctrina. En cambio, en Occidente pensamos, y yo en lo particular pienso, que el hecho de que se conozca o no quién originó una doctrina no es importante. Ejemplo, en la masonería, no lo ignora aquí Mauricio, hay escuelas que piensan que vino hasta de otros planetas o de continentes cuyas civilizaciones ya desaparecieron y no te puntualizan exactamente la originó fulano. Hay otros autores que la hacen más recientes, pero supongamos que tenga esa remotísima antigüedad. ¿Pierde por eso antigüedad? Digo, autoridad. Lejos de eso, la gana, porque ha sobrevivido a más vicisitudes en el tiempo. Y la otra cosa, tampoco considero yo que una doctrina espiritual para que conduzca a la liberación o a la iluminación, contactismos incluidos, porque hay algunos contactismos muy racionales, haga falta que el que la difunda viva puntualmente conforme a ello, siempre y en todos los casos, o en la mayoría de los que los han sostenido, porque cuánta doctrina espiritual valiosa no se ha corrompido con el paso del tiempo y sin embargo quien la agarra individualmente sí la puede cumplir y llega a algo. Ejemplo, Madre Teresa de Calcuta pues llegó a algo, yo no voy a decir que se liberó, pero no vamos a decir que era cualquier cinco yuca, y sin embargo no quiere decir que todos han vivido así dentro del catolicismo, ¿verdad? De modo que yo creo que esto puede tener... Y así debería de ser. Y así debería ser en todas las doctrinas. Así que a mi modo de ver no es preciso que porque un contactado te está transmitiendo una doctrina elevada, esta deba ser considerada una nueva religión. Creo que ese ha sido el error de la gente que sigue a Sixto Paz, a Giorgio Bon Giovanni, a George Adamski, a un montón de contactados. Lo que pasa es que lo que muchos contactados han dicho se parece a una religión porque ellos han inculcado una nueva moral en el mundo. La moral de la reconciliación del hombre con la naturaleza y con la cultura de paz. Antes de que una ministra arenera, cuyo nombre ya no recuerdo, empezara a hablar de la cultura de paz, los primeros en hablar de eso fueron los contactados. La religión es para mí una degeneración de la devoción de los seguidores. Voy al teléfono, rápido. Dale. Frecuencia Paranormal, buenas noches, JXC. Buenas noches. Adelante, amiga. Una consulta con don Mauricio. Ajá. Una consulta con don Mauricio, le digo. ¿Es acerca de la temática? No. Ok, lo sentimos, amiga. Buen día para ti. Llámeme posteriormente para ayudarle. Bueno, voy a ir a la pausa comercial y quiero revisar con el perfil psicológico de los contactados y con la pregunta que lleva a las personas a realizar todas estas cuestiones que de repente le piden los contactados y los extraterrestres. Estos seres. Te has vuelto nazi. Actuaste con método, lógica, orden y disciplina. Ya no eres bueno, ahora estás del lado oscuro. Bueno, el que anda entre las filas entonces le pega. Bien por mí. Bien por mí. Y las fuerzas del mal. Ok. Calum. Y bueno, vamos a platicar acerca del mensaje, porque hemos escuchado al principio de cada uno de estos tres programas a algunos casos de personas que son motivadas a propagar un mensaje, de repente terminan haciendo organizaciones, fundaciones y empiezan a hacer sectas. Mauricio, ¿dónde se te contacta para aquellas personas que quieran consultas? Calle 4 y sobre calle La Mascota, en
La ruta de bus es la 101D, número 374, la casa, portón verde, la tercera casa entrando a la calle 4 del lado izquierdo. ¿Qué más? Mauricio Quiero Saber en Facebook, @mquiero-saber, y teléfono y WhatsApp que es 7408-3962, 7408-3962. Recuerden que pueden hacer llegar sus consultas a través de Facebook a Super Dordelli, unido WLY al final, o a través de Twitter de la misma manera, y a través del teléfono en cabina 2283-2506 y 07. También, si nos queda chance de programa, platicaremos de la posibilidad de que el terremoto de Nepal haya sido provocado. Así es que ya regresamos con más. Max Brano, periodista investigador en cabina, y estamos hablando acerca del contacto extraterrestre. 3 minutos de pausa y volvemos. Hemos dicho pausa corta, así es que vamos de lleno. Recuerden que las preguntas las pueden hacer llegar a través de las redes sociales, Super Dordelli unido, WLY al final. Saludos para Kevin, para Beatriz. Vamos a tratar de contestar esas preguntas. Ajá. Me acaban de hacer una pregunta aquí por el WhatsApp. Preguntan que si el nombre de los ángeles caídos que mencionan en el libro de Enoch, que si eran extraterrestres o que si eran realmente ángeles. Yo quiero hacer aquí una separación bien importante. Todo lo que ha venido en nave y del cielo es extraterrestre, no es divino, porque los seres divinos o los seres no divinos, los contrarios, son seres interdimensionales, pero no que están necesarios, no que viven en nuestro plano. Pueden vivir en nuestro plano, pero atravesando dimensiones. Yo no he leído el libro de Enoch completo. Sí sé que vinieron en una nave, se posaron, no sé si creo que fue en la cima de una montaña, y esos fueron extraterrestres. Ahora, punto y aparte, si Enoch menciona ángeles caídos, que no sé si ahí es la primera vez donde los mencionan, yo entiendo que sí hubo una tercera parte del cielo y no me acuerdo qué libro lo menciona, eso sí. Enoch no los categoriza como ángeles caídos. Es más, debo decir que en toda la literatura judía antiguo testamentaria sí se habla de demonios, empleando esa palabra demonios en su equivalente en hebreo, pero parece ser que el concepto que tenía el hebreo precristiano de los demonios es que eran espíritus malignos del desierto muy propios de esta tierra, como los genios de las mil y una noches, me explico. O sea, elementales, pícaros y sinvergüenza. Exacto, no tenían el concepto de que vinieran de otro mundo. En cambio, en el caso de los 72 ángeles del libro de Enoch, observamos esto, que Enoch dice que a las mujeres les enseñaron a curar las propiedades de las hierbas, el maquillaje, la astronomía, los hombres, cómo canalizar las aguas, etcétera. Entonces, mire, dispénseme, unos seres demoníacos que vivan en un inframundo, ¿cómo van a saber de diques del agua? O de astronomía, si ni siquiera ven las estrellas. Evidentemente era algún tipo de ser físico. Yo no voy a decir que necesariamente extraterrestre, pueden haber sido últimos supervivientes de una civilización previa a la hebrea y a la egipcia que vivían en las montañas, que sabían perfectamente bien lo que era la tecnología y cuáles partes de su tecnología iban a aprovechar a los hombres. Es más, hay una parte en donde el padre del gran fuego, que es como se le llama a Yahvé en el libro de Enoch, en donde se echa de ver que el libro de Enoch tiene influencias parsis y maniqueas de Persia, porque como usted no ignora, Ahura Mazda es una de las traducciones de Padre del Gran Fuego. Se lo fusilaron igual que el Apocalipsis. Es que había mucho tráfico de ideas espirituales entre Babilonia e Israel, y no todas las ideas de los babilonios eran idólatras. Originalmente Babilonia era monoteísta también a su manera, por influencia de Manes y antes de él de Zoroastro. El Padre del Gran Fuego castiga a estos ángeles no por haberle enseñado a los hombres algo, sino que porque les enseñaron todo. Entonces les dice cuando los castiga, con esta suma de sabiduría que les habéis transmitido, ellos no sabrán qué hacer y arruinarán la tierra. Pero no está enojado el Padre del Gran Fuego porque tengamos conocimiento, sino que porque se nos dio más de lo que íbamos a poder ocupar civilizando el planeta. Ahora, todo ese conocimiento era físico, porque recorriendo las distintas disciplinas que cada uno de los 72 ángeles enseñó a los hombres, y así va tabulado, fulano de tal, él, porque todos terminan en él, como Rael, Miguel, Rafael, todos terminan en Uriel, enseñó la astronomía, la medicina, la matemática, la mecánica, etcétera. Ninguna de esas disciplinas es la religión. Es decir, la religión que tenían los hombres, supuestamente hasta la época de Enoch, era la que habían tenido los judíos desde el tiempo del paraíso. No le enseñó ninguno de estos ángeles.
Lo que ellos enseñaron fue ciencia y tecnología. Ergo, eran seres materiales. Ok, 2283-2506 y 07, teléfono en cabina. WhatsApp 761-1897, Super Dordelli en las redes sociales, unido WLY al final. Y a Mauricio, ¿cómo se le encuentra? Mauricio Quiero Saber en Facebook, @mQuieroSaber para Twitter, calle 4 y calle La Mascota número 374 y teléfono y WhatsApp 7408-3962. A ver, Max, intentemos seguir con la temática porque siempre hay tantos temas, subtemas y datos interesantes de los cuales redondear. Un subdato, ¿sabes nada más por qué digo que tengo la duda que hayan sido seres extraterrestres, a pesar que sí sostengo que eran físicos junto con Mauricio, los 72 ángeles del libro de Enoch? Por una razón muy sencilla, porque todos eran varones. Inclusive en el libro de Enoch, que es donde primero que en la Biblia, antes que en la Biblia, está registrada la expresión que viendo las hijas de los hombres y viendo su belleza se prendaron de ellas y engendraron en ellas hijos que fueron los gigantes fieros de antaño y patanes de nombradía. Así dicen algunas traducciones demasiado castizas, creo yo. O sea, bárbaros, salvajes. ¿Cómo es que si eran extraterrestres en sus naves no había una sola teniente Uhura? No había una tripulante astronauta, si hasta nosotros tenemos astronautas femeninas, y no solo en las tripulaciones norteamericanas, sino en las europeas, rusas y chinas. Bueno, a menos que haya sido una civilización militarista del espacio exterior, pero es que aún en los ejércitos de ahora hay mujeres. Sí. Entonces, si solo había machos, varones, en este pueblo súper desarrollado, a mi modo de ver era algún tipo de contingente militar tecnológico. Tipo los españoles que vinieron a América. Y que en esa zona, en Palestina, eran nuevos, pero tenían un grado de avance superior al de la zona. Entonces, que pueden haber sido, a mi modo de ver, partiendo del hecho que todos eran de un solo sexo, refugiados de una civilización que acababa de caer. ¿A dónde? ¿Terrestre o externa? Aquí en la Tierra, porque para que solo haya llegado el contingente masculino es que era una expedición, pero es que de exploradores. Pero es que también hay una cosa que a mí me parece interesante. En el momento en que estos seres del espacio se mezclaron con las mujeres de la Tierra, la mezcla, que aquí me acaban de hacer también el comentario, del ADN de ellos o lo que haya sido con el de las mujeres, ¿cómo fue posible que de razas humanas hubieran salido seres superiores? A esos tipos algo tenían. Bueno, una civilización que acabara de caer puede haber tenido biotecnología y no por eso ser una civilización espacial. Mediten esto. La biotecnología se obtiene completamente en laboratorios y arranca únicamente del conocimiento de la biología y de la química. No requiere conocimiento del cosmos exterior. Hasta por alquimia se puede hacer biotecnología. Se supone que la Lemuria fue de donde cayó el hombre, en la iglesia. Pero se supone que eso estuvo en el Océano Pacífico. Como Palestina está a orillas del Mediterráneo, yo creo que estos 72 seres eran supervivientes militares de la Atlántida del Mediterráneo. Y digo la del Mediterráneo porque hay otras ubicaciones, una en el Atlántico y otra en América. Ok. Max, ¿cuál es el perfil psicológico del contactado? Es la siguiente parte que tenemos que tratar. Y te comento esto porque recuerdo el caso que tuvimos aquí en el programa. Estábamos al aire y llamó una persona... ¿El del militar nicaragüense? No. Es que eso es lo que llama la atención. Hay de personajes a personajes. Llamó esta persona con una... se escuchaba que era una persona muy humilde, de campo, de escasos recursos, que a duras penas y puede formular bien las oraciones y platicar y mastica el español. Y él contó la historia. Él llamó de su teléfono celular y dijo de que él andaba un día caminando en el monte en la noche y que en la montaña se le apareció un carruaje de fuego en el aire. Y entonces que se posó sobre la montaña y de ahí se abrió una puerta, bajó una escalera, un ser se le manifestó y lo invitó a subirse y él no sabía qué era y que tuvo miedo y que el ser no le hablaba con la boca sino que con la mente. Y bueno, contó una historia muy muy elaborada dentro de lo que él pudo, con su ignorancia, con su falta de por decirlo de alguna manera, educación intelectual. Era una persona muy humilde, con todo el respeto que se merece y con todo el respeto que yo puedo expresarme de ello. Pero para que entiendan, lo voy a decir bien gráficamente, despectivamente, solo para que lo entiendan. No es que yo hable así. Un indio del campo, pero cuando digo indio, de estas personas que no saben nada de nada, que lo único que entienden es seguir la gallina, cortarle el buche a los animales y etcétera. Darle un tiro al marero que lo llega. No, sí, que ni siquiera saben de pistolas porque son tan pobres que no tienen para eso. Entonces,
me llamó la atención la historia que él contó tan elaborada y que se haya tomado el tiempo para gastarse su dinero del teléfono celular para contarnos una historia de un carruaje de fuego que se le manifestó en el cielo. Entonces y luego, no era tan ingenuo. y entonces, Porque para empezar tenía celular, como vos decís, tenía pisto suficiente para gastarlo contando una prolongadísima historia, que por otro lado no es más que la historia de Isaac ante el carruaje de fuego en el Antiguo Testamento. Y si tomás en cuenta que la mayor parte de nuestra población del campo ya no va a la iglesia católica, sino a distintos tipos de iglesias evangélicas, donde esa historia la han de haber oído miles de veces, y si tomás en cuenta que no sabes de qué tipo de celular te estaba hablando, porque hay muchos que con solo que tengan pantalla los pueden enlazar. no, ya fue hace bastante, todavía no estaban tan avanzados. O sea, pero había ido a alguna iglesia evangélica porque esas abundan en el campo detrás de cada palo. Pero bueno, yo solo te comentaba el caso para que para a ponerle un poquitito de micos y pericos al perfil psicológico, porque también me recordaste el militar nicaragüense que estuvo aquí en el país, aquí en el programa, hablando también de que él fue contactado y que estos seres le dijeron que fuera a tal lugar específicamente para dedicarse a ciertas tareas, y es cuando él termina dejando la milicia. Entonces, ¿en qué consiste el perfil psicológico de estos contactados? En primer lugar, al campesino a que existe referencia, yo no le otorgo credibilidad por las razones que acabo de apuntar, y porque luego, no identificándose con su nombre, ni compareciéndose, ni habiendo mostrado el sitio. Es más, yo traté con uno idéntico en el programa de Milena, pero hace como 10 años, que llegó dando la misma historia, a ver si no era el mismo. Bueno, para empezar se veía jovencito, no sé cómo luciría la voz del que te habló a ti, y era de la zona de La Paz, Zacatecoluca, y todo lo que dijo era muy cuerdo y muy entrado en razón, hasta el momento que dijo que había llevado pruebas de metales desconocidos que le habían dejado los extraterrestres y que las tenía ahí en estudio, y las pedimos, y lo que tenía era un montón de caritas y alfarerías, de un estilo de alfarería de una civilización que hubo en El Salvador, en Usulután, hasta que estalló el volcán Caldera, que la extinguió, una civilización premaya, contemporánea de Pompeya, pero que los arqueólogos saben que existió. No estoy hablando de una civilización secreta. Y es cierto, era una alfarería metalizada que se conoce como plumbate, la cual es abundantísima en Colombia, Panamá y Costa Rica. Pero esas no son pruebas de presencia extraterrestre, sino que le había hallado una fosa arqueológica desconocida. Entonces, cuando ya te empiezan a meter paja con la verdad, tener razón no de descartar todo, pero sí de dudar un poco. 2, a mi modo de ver, el mensaje que transmite un contactado debe ser indispensable para ese momento sociohistórico. Indispensable significa 2 cosas. Primero, que nadie más lo haya transmitido antes. Y segundo, que ya sea que lo haya transmitido alguien antes, pero él lo tiene que estar presentando de una forma enteramente nueva, e independientemente de eso, debe ser muy necesario para la gente de esa época. Por ejemplo, los contactados de esta época que se dieran, si fueran auténticos, ya no te deberían estar hablando del peligro de guerra mundial, porque todos estamos muy conscientes de eso, y hay ONGs por todo el mundo tratando de detenerlo, programas como este, gente como David Parceriza, hasta el loquete español ese que a veces me pones que habla en Alemania, que los gigantes, él a su modo trata de detenerlo. Sixto Paz, que pensemos lo que pensemos de él, pero tiene un gran número de seguidores y muchos muy bien ubicados en los medios de comunicación. O sea, eso está detenido. Un contactado en los tiempos modernos tendría que estarnos hablando de la perspectiva de que nosotros le pongamos fin a nuestra civilización a través de la depredación ecológica. Fidel Castro ha dicho, y no lo digo en detrimento de él, en los pocos artículos que sacó ya estando enfermo, que el mayor peligro para la civilización occidental actual, democrática o no, o sea, con regímenes como el de él, no es la guerra entre las naciones, sino que provoquemos la guerra entre las naciones porque dejemos avanzar la desertización. Entonces, combatir la desertización, como significa aumentar los mantos acuíferos, significa también aumentar la abundancia y disminuir las causas de guerra. De eso no está hablando ningún contactado, es como que les valiera un pito la naturaleza. Pero si alguno saliera con eso, yo diría, este está ubicado en lo que es 2. Un contactado de los tiempos modernos tendría que estarnos hablando del poder de la psique humana, trabajada espiritualmente, o sea, por mantras, por medios ascéticos, por medios autohipnóticos, por las devociones particulares de cada uno dentro de su respectiva religión, para cambiar la masa crítica de los gobiernos. Alguien va a decir, pero es que eso es político. Pues sí, por supuesto que es político. Lo que hacen los gobiernos y sobre todo las organizaciones internacionales que agrupan a muchos gobiernos nos afecta a todos, seamos religiosos o no seamos religiosos. Ejemplo, lo que se viene este 23 de mayo ahora en El Salvador del Mundo, con la gente del Papa y de la Iglesia Católica queriendo tener la plaza solo para ellos y para la cosa de Monseñor Romero, y los paramilitares para ellos. Evidentemente iba a haber un choque.
a menos que hubiera ya un grado de despertar espiritual tan grande en los salvadoreños que aquí actuáramos como en Inglaterra, donde yo he estado en Hyde Park, que por supuesto es mucho más grande que el Salvador del Mundo, pero el Salvador del Mundo es bastante espacioso ahora, y en Hyde Park vos podés ver a los comunistas hablando debajo de un palo todo lo que quieren hasta por media hora, porque después de media hora le tienen que dar el banco a otro, y en el otro palo que está distante no más de 400 metros, están los de ultraderecha hablando todo en contra, y no se agarran, porque el parque es suficientemente grande para que cada multitud esté oyendo lo que le gusta. Y porque se respetan. Y porque se respetan, pero ahí hay un grado de espiritualidad sembrado por las instituciones laicas, por la masonería, por el anglicanismo, por la monarquía, por lo que vos querás. O valores. O valores. Entonces, si los contactados ahora, por ejemplo, estuvieran hablando de cómo transformar nuestros valores en los sistemas educativos en Internet, cómo meter espiritualidad por Internet, en vez de pornografía, por ejemplo, de juegos violentos, yo ya podría creer que están ubicados en lo real. Pero oís a demasiado contactados hablándote todavía de la Guerra Fría, del peligro de las bombas nucleares. Bueno, y cuando hablan de las armas de destrucción masiva, nunca salen de las bombas nucleares, no se han enterado que hay nuevas. O sea, para ellos no existen, ¿verdad? Luego, peores. Una tercera cosa, no podemos olvidar la ley de Cristo, por sus frutos los conoceréis. David Parceriza nos dice que hay un 20% de contactados, y no lo dice solamente él, lo dice Salvador Freiseo, lo dice González Quevedo, un montón de gente que examina estos temas. Hay un 20% de contactados perfectamente equilibrados, como Sixto, que tienen sus negocios, aún si son relacionados con el tema, una radio, y les va muy bien. Entonces, si yo veo un tipo equilibrado, puedo más o menos confiar que me está dando una enseñanza equilibrada. En honor al tiempo, vamos a contestar un par de preguntas y cerraremos esta temática el próximo jueves, donde analizaremos los mensajes. Y los tipos de contactados, porque no los he dado. Ok, está bien, me parece fantástico. Bueno, a todas las personas que quieran hacer preguntas sobre la temática, 2283-2506 y 07. Vamos al teléfono. Frecuencia Paranormal, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Yo quisiera decirle a Max y a Mauricio que hablaran acerca de unos círculos geométricos que aparecen en Europa en los campos de trigo. Los escucho por la radio. Gracias, amigo. Con gusto, don Manuel. Un comentario breve. Solo él decía que quería que hablaran acerca bueno, pero esos son los tipos de contacto de alguna manera. Ese sería un tipo de contacto impersonal, fíjate, porque son signos que están a la vista de todo el mundo, de todo el que pilotee, ya sea. Y nadie se hace responsable. O sea, lo único que hay es teorías, pero no se ha visto el momento. Ahora, hay una cosa rara. Hay unos cuantos videos, algo así como 8 videos, donde se ve una luz, o lo que parece una sonda, o una canopla, que es como se llaman en términos de ufología, recorriendo los campos de cebada en Inglaterra y haciendo el diseño. Tipo dron. Tipo como un dron. Ahora, pero lo que pasa es que los seres humanos ya tenemos esos drones. Entonces, yo podría, siendo de abogado del diablo, decir, bueno, son creados por el hombre, pero tienen que haber sido hechos por alguna agencia gubernamental, algún tipo de programa espacial. Entonces la pregunta sería, ¿para qué? Para renovar la fe en los extraterrestres. Y entonces alguien va a decir, ¿y cuál sería el interés de los gobiernos en crear una fe en los extraterrestres dentro de la gran población? Reparemos una cosa, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en Inglaterra, algunos de los círculos más elaborados, que ni círculos son, sino que son verdaderos retratos hasta de Cristo tridimensionales en el trigo, han aparecido cerca de antenas de plato del proyecto SETI o del proyecto de defensa radiotelescópica del Reino Unido o de bases aéreas. Entonces, quizás estas agencias pedían un refuerzo presupuestario para poder continuar sus exploraciones espaciales después de la Guerra Fría y tuvieron que crear una psicosis. Pero por otro lado, hay círculos en Australia, en Sudáfrica, en el centro de Siberia, donde no hay agencias espaciales de ningún tipo, y para qué los iban a hacer ahí, ¿verdad? 2283-2506 y 07, el teléfono en cabina para aquellos que quieran consultar o opinar acerca de la temática del contacto extraterrestre. Superdordelli Unido, doble L-Y al final. Vamos al teléfono. Frecuencia Paranormal, buenas noches, JXY. Hola, buenas noches, les saludo a Jonathan Rodríguez. Fíjese de que quisiera dar mi opinión con respecto al comentario que estaba haciendo, me parece que era Max Brano, con respecto al muchacho que habló y explicó más o menos ahí lo que había sido su visión. Yo considero de que quizás hay muchas personas todavía en nuestro país que por cuestiones de falta de educación, de falta económica y todo eso, no pueden explicar las cosas que viven con mucha claridad.
y no es precisamente como dice esta persona, que omitió su opinión diciendo que no era muy creíble porque probablemente fuera derivado de una religión. Digo esto porque yo he tenido amigos en la infancia que igual contaban cosas similares, que parecían nada cuerdas y que no tenían mucha lógica, pero que al final, o sea, si le ponías un poco más de atención y ibas más allá de lo que vos podés percibir, quizás fuera lo cierto. Esa es mi opinión nada más. Gracias, amigo. Buena vida. Vamos al teléfono nuevamente. Frecuencia Paranormal. Buenas noches. YXY. Buenas noches, amigo. Adelante. Por acá solamente consultar. Hace poco me comentó un buen amigo, de que a medianoche de repente él sintió como un desprendimiento y lo otro, y de que vio como que un ser le daba la mano, pero le hablaba telepáticamente y le dijo, vení conmigo. Y él se vio arriba de su cuarto, arriba de su casa, y vio las estrellas, vio la luna, y de repente ya se despertó. ¿Podría ser esto un contactado? Gracias. A ver, todo lo que tenga que ver en la noche, cuando ya están acostaditos en su cama, tienen que ponerlo en tela de juicio, porque pueden ser varias cosas. La primera puede ser una experiencia en el astral. La segunda puede ser una experiencia entre el astral y el plano físico, que son las más difíciles de diferenciar porque son las más reales de todas. Y en el último de los casos, que yo no le doy personalmente mucha valoración a eso, es que pueda ser un contacto extraterrestre real, porque el extraterrestre no necesariamente se comunica de esa manera. Ahí quiero hacer una sola excepción. Hablaba yo en otros programas, tanto en Milena como aquí, que existe una rama de la ufología llamada metaufología, que examina la relación entre los funcionalismos anormales de la parapsicología humana y la posibilidad de que algunas veces la mente se nos dispare de una manera que no es meramente loca, sino acertada, para contactar con seres extraterrestres, pero no por medios tecnológicos u objetivos, sino que a través de la mente. Un ejemplo de esto serían las psicografías a que hace relación Sixto Paz Wells, que así comenzó su contacto y que él sabe que es real porque a través de la psicografía le dijeron, presentate en tal lugar, y le dieron las coordenadas. Ahí nos vamos a presentar por primera vez, y efectivamente bajó la nave y lo vieron él y 300 más, entre ellos Juan José Benítez, que venía de España la primera vez a Perú. Y en otras ocasiones se valieron de la psicografía, pero el hecho en sí de que se esté recibiendo un dictado de un ser que no se ve, si después se verifica la ubicación que da este ser, por ejemplo, para unos restos arqueológicos, para un accidente que va a venir o para un descenso, implicaría que lo que se anotó sobre el papel era real, no era irreal por el solo hecho de que nada más la mente lo haya captado. El caso famoso que quiero citar es el de Linda Cortile. Ustedes lo pueden buscar en internet. Linda a veces aparece con la I de Italia, otras veces con la Y de Yahvé, y Cortile así como se oye. La Y de Yahvé. ¿Qué bueno, tal es? Bueno, es que a mí no me agrada Yahvé, pero ¿y cómo voy a decir Y? Bueno, sí, Y. Linda Cortile... La Y de Dordel. Super Dordel y unido, también, Dordel, Linda Cortile fue vista flotando fuera de su apartamento la noche antes de la firma de los acuerdos de paz del Salvador, porque el edificio donde ella vivía y vive es vecino al de Naciones Unidas, y fue vista nada menos que por Javier Pérez de Cuellar, que era el mediador de Naciones Unidas, que en ese momento se conducía en su Rolls Royce en el puente que une la isla de Manhattan con el resto de la ciudad. Linda Cortile, una vecina del edificio, una X, que trabaja en una compañía más, ahí una trabajadora más, pero fue vista e identificada porque la conocía por Javier Pérez de Cuellar, y lo admitió en entrevista ante CNN cuando empezaba a llegar CNN a El Salvador, ¿verdad? Los acuerdos de paz se firmaron la noche del 31 de diciembre de 1991 para entrar en vigencia el 16 de enero. El 2-3 de enero Javier Pérez de Cuellar lo estaba admitiendo en un programa que no tenía nada que ver con lo de la paz en El Salvador. Bueno, yo creí que era paja para darse el aire para ser reelecto, que no lo fue, ¿verdad? Pero resulta que como 9 meses después, los 2 guardias de seguridad que iban con él, que eran del pequeño ejército de seguridad que provee Naciones Unidas, lo admitieron también en pruebas poligráficas ante una revista científica especializada en estudios ufológicos, y todavía solo basta que pongan Linda Cortile en un motor de búsqueda relacionado con ufología y van a encontrar como 35,000. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que planteaba el que llamó?
Ella fue vista flotando físicamente, si no, no la hubieran visto los tres, Javier Pérez de Cuellar y su guardaespaldas. Pero el punto es que cuando ella narra la experiencia, la narra igual que el que acaba de llamar. Ahora, yo no estoy diciendo que al que acaba de llamar le pasó así tal cual, puede ser que le haya pasado solo en su mente, pero como no estuvimos ahí, no sabemos. Quiero decir que hay casos fronterizos. Pues. Ok, respuestas ultra cortas porque se acabó el tiempo. Frecuencia Paranormal, buenas noches, YXY. Voy a contestar una última llamada, 2283-2506 y 07. Algunas preguntas quedarán para el programa del jueves, como por ejemplo el perfil de los abducidos, que pregunta Tul Avila. Alonso Martínez, ¿cómo pudieron los ángeles caídos tener sexo con las humanas? A menos que su físico fuese parecido al nuestro, pero si eran gigantes sería como una hormiga y un elefante. Decía un maestro mío, con paciencia y salivita. Buenas noches, YXY. Muy buenas, tengo una pregunta para Max Brano. Adelante. Y es sobre el nuevo ejército mundial. Ok, lo siento amigo, pero eso está fuera de la temática. No tiene que ver, Frecuencia Paranormal, buenas noches, YXY. Buenas noches, una pregunta. ¿Por qué a veces sueño que ando volando y manejo bien el vuelo de tal manera que llego hasta la Catedral de San Salvador? Y a veces también sueño que en la noche ando desnudo y la gente no me puede ver. Y me regreso a la casa. ¿Me pueden explicar eso, por favor? Lo siento, compañero, pero no es sobre la temática del contacto extraterrestre. A ver, no estamos respondiendo a lo que sea. Método, lógica, orden, disciplina. Si usted sabe el tema, llame. Y si no, ahórrese la corriente porque es un desprecio para los presentes. Recuerden que cuando hacemos preguntas abiertas, es preguntas abiertas. Mauricio, rápido. A ver, lo de los gigantes, los extraterrestres que poseyeron a las mujeres, no fueron ángeles ni seres divinos, eran extraterrestres que compartían de alguna manera la biología del ser humano. Yo tengo dos respuestas complementarias a la de Mauricio sobre eso. Eric von Däniken sostiene, y con él, actualmente la mitad de los teóricos evolutivos encuentra Richard Dawkins, que es el ateo más famoso del mundo, que achicó al Dalai Lama en 15 minutos. O sea, ya achicar a un Dalai Lama en un cuarto de hora quiere cerebro, digo yo, ¿verdad? Gran amigo de Stephen Hawking, por cierto. La mitad de los teóricos evolutivos actualmente sostienen que si la evolución es un proceso que no ocurre únicamente en la Tierra, sino en todo planeta que tenga condiciones químicas y de gravedad parecidas a las de la Tierra, finalmente la especie inteligente tendría que venirse pareciendo a la humana, hasta en la genética. En otras palabras, serían simplemente humanos de otras islas llamadas planetas. Por otro lado, una respuesta mucho más sencilla que me dio mi buen y difunto amigo Richard Wingate, un explorador británico que anduvo por estas tierras buscando ciudades mayas perdidas con satélite y toda la cosa, tenía todos los equipos electrónicos. Me dijo, ¿a qué llamaban los antiguos gigantes? Ellos veían las ruinas de enormes edificios que habían hecho civilizaciones que ellos ya no tenían porque los cataclismos habían acabado con los arquitectos, y se imaginaban que las habían hecho gigantes, cuando las habían hecho hombres que tal vez solamente lo superaban por una cabeza. Pero fíjate que a mí me llama la atención. Y él me atención. ponía este experimento que le pasó a él, estando él en Yucatán, en un pueblecito, asistiendo a una misa de difuntos, y él entendía perfecto castellano, pero era tan rubio que la gente creía que no, que era como, a saber, un bicho del Señor de los Anillos, un elfo o algo así. Entonces él oyó a un niño indiecito maya que hablaba castellano decirle a su mamá, hablando de él y de su hijo, que era salvadoreño, pero que salió de la estatura de él, mira mamá, gigantes. Entonces me dijo a mí, mira Max, ¿tú crees que somos gigantes? Simplemente somos dos europeos. Pero para el tamaño de la gente de allí, éramos gigantes. Pero esos son los gigantes. Pero no, ya se acabó el tiempo. Solo necesito tus contactos porque voy a dejar varias preguntas para el siguiente programa. Una es la mía derivada de lo que acabamos de platicar. ¿Cómo concebían las mujeres a estos gigantes? Porque hemos visto... Tengo la misma duda. Ok, de ahí, Kevin, voy a dejar tu pregunta para el siguiente programa. Dice, buenas noches Max y Mauricio. Max, si la sagrada aparición de Nuestra Señora de Fátima fue un engaño o algo extraterrestre, ¿cómo explicas tantos y tantos milagros sucedidos en el santuario? ¿De dónde viene ese poder que hace milagros y realiza lo imposible? Él dice, obviamente de Dios y de Nuestra Señora de Fátima, pero es que esa es la temática que nos hace falta, el mensaje y las obras que de repente se dan, o los pseudomilagros que de repente se dan. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente programa. No, ya cerré los micrófonos. No, porque...
Dice bien el Evangelio cuando una mujer se cura de hemorroísa tras de casi haber tocado a Jesucristo, porque no lo logra tocar, tanto que él se voltea y dice, ¿quién se ha acercado a mí? Siento que misericordia ha manado de mí. Entonces le dice a ella, fui yo, Señor. Ah, bendita seas, tu fe te ha salvado. Ni siquiera dice, fui yo, Jesucristo, sino que tu fe. Ahora, usted dice, todos los milagros que han habido ahí en el santuario de Fátima, para que sepa, yo tengo un vecino que supuestamente, según él, la Virgen de Fátima le hizo un milagro de curación mortal de su hija. Y se lo hizo aquí en El Salvador, enfrente de mi casa. No tuvo ni siquiera que peregrinar. Es que el milagro lo hizo Max. No, hombre, no lo vulgariza. Lo que estoy tratando de hacerle ver a él es que allí no sucedió nada más que el cambio de actitud mental de la gente. Si algo te logra hacer cambiar la actitud mental de modo que te haga percibir lo divino que hay en ti, cualquier cosa, hasta una piedra de formas extrañas sacada de una montaña te puede curar, porque levanta completamente el sistema inmunológico. Max, gracias por tu tiempo, tu energía, tu visión del universo. Nos vemos el jueves. Vamos a retocar el tema. Por cualquier cosa la tuya también, Max. Pero mira, vamos a volver a tocar el tema para que la gente le quede claro. El perfil del contactado, vamos a tocar el perfil de los abducidos y vamos a hablar del mensaje y los tipos de contacto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Mauricio, gracias también por habernos acompañado en cabina un día más. Regalarnos tus contactos. Gracias a todos ustedes, a Luis y a Max. El contacto es extraterrestre, Mauricio Quiero Saber, Twitter, @M Quiero Saber, calle 4 y calle La Mascota, número 374 y teléfono 74083962. No olviden las cosas que estoy regalando. Ok, también nos preguntan acerca de las luces en Ceres. ¿Qué opinamos de lo que está pasando? ¿Las luces en Ceres vivos o en la constelación de Ceres? No, en el planeta enano. Ah, ok. Sí, bueno, eso sí lo trataríamos en el otro programa. Okay. Bueno, damas y caballeros, así estuvo el programa. Bueno, como siempre, martes, miércoles y jueves, 7 de la noche, frecuencia paranormal, después de los grandes de Europa. Mi nombre es Luis Ordel y pásela bien, buena vibra para todos. Nos vemos mañana a las 6 para ver qué pasó con el Madrid y luego a las 7 para ver qué pasó con Niña Andrea, la psíquica. Buena vibra para todos.